Porque de alguna u otra manera, cuando nosotros discutimos en qué posición queda cada uno de los líderes, nos olvidamos, obviamente, y repito, de la gente que queda en el medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Digo, la primera ofensiva, como hablábamos con el profe, llega hasta ahí. Tenemos el miedo estamos hablando de la principal potencia nuclear, ¿sí? Principal potencia nuclear, 4.000 ojivas nucleares. Sí, contra ponele 6.000, 3.000 entre de Estados 6.000 y Unidos. 8.000, si tenés en cuenta las que están almacenadas o en Imaginémonos, actividad. como decía Balbito, 4.000 botones rojos, ¿sí? 4.000 botones rojos, más o menos, que están midiéndose después de lo que fue la Guerra Fría, para ver quién sale más dañado o menos dañado. En el medio, líderes mundiales de potencias que quieren quedar bien con sus pueblos. Hablamos de egoísmo puro y absolutamente porque nos olvidamos de la guerra, ¿no? Son intereses personales, me imagino, por este lado, porque tenemos, o no, me lo vas a decir vos, un desquiciado del otro lado o alguien que hicieron que se desquicie. ¿Se entiende la pregunta? Sí, la verdad es que uno cuando piensa estos temas tiene que entender la historia. Sí. Sin historia no se entiende un proceso de estas características. Y acá, esto tiene una historia muy larga. Digamos, un elemento clave que creo que la gente tiene que saber en principio es que Rusia nació en Ucrania. Sí. La primera forma de lo que es Rusia es el Rus de Kiev en el siglo IX. Sí. Se traslada la capital de Kiev a Moscú con las invasiones bárbaras. O sea, la sangre rusa, la primera sangre rusa es ucraniana, para que Digamos, se entienda. es que en realidad es muy difícil. Lo que es diferente son los idiomas. Sí, lo que hay que hablar me parece también que hay dentro de un mismo territorio varias etnias también. Sí, están ¿no? los rusohablantes. El concepto de etnia es un concepto antropológico que remite a culturas, digamos, ¿no? Pero están los rusohablantes en el este, en el Donbass, que fueron los que fueron asesinados. Esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014. ¿Es una guerra que se cocinó a fuego lento? No, es que empezó el 2 de mayo del 2014 con la quema de 47 personas en Odessa en un edificio de los sindicatos. Ese día, parte de, unos hooligans que salían de una cancha de fútbol, pasaron por una plaza, empezaron a perseguir a alguien que festeja la Semana de Mayo en Rusia, en Ucrania. La Semana de Mayo va del 1 de mayo, Día del Trabajador, al 7 de mayo, Día de la Gran Victoria contra los nazis, la Gran Guerra Patria. Estos grupos neonazis, ¿sí? ¿Está bien dicho? ¿Grupos neonazis? Sí, Batallón Azov, Batallón Aidar, Batallón Klein. Hay 40 batallones neonazis. ¿Con qué característica? Porque acá también hay nazis, digamos. Pero acá el Estado no los incorpora y le paga un sueldo, que es lo que hizo Ucrania. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Quién comanda a esos grupos neonazis? ¿O son adosados y siguen pensando o hacen lo que ellos creen que tienen que hacer? Esto es una venganza de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes entran en Ucrania en 1941, entran en la Unión Soviética y también Ucrania era parte de la Unión Soviética, entran por Ucrania, los sectores que se llamaban blancos o ucranianos se suman a los nazis. Sí. Se suman y arman un batallón de las SS, granaderos ucranianos de las SS, o sea, y hacen unos crímenes feroces. El más conocido es el Babi Yar, que meten en un pozo a 14.000 personas y las fusila. Dirigidos por estos grupos nazis ucranianos, entre ellos Stepan Bandera, jefe de la Unión de Nazis Ucranianos. No sé si ustedes saben que en Argentina hay un país que se llama, un partido político que se llama Bandera Nacional, de un muchacho que se llama Biondini. Bueno, es en homenaje a ese muchacho, Stepan Bandera. Déjame que te explique esto porque si no, no se entiende nada. Que el tema es que cuando estos sectores vuelven al poder en el 2014, empiezan a vengarse del triunfo ruso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo vuelven al poder? A ver. Con un golpe de Estado. En el 2014 hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Después hay elecciones. Después hay elecciones. En elecciones populares. Después. Ahora, ¿qué tiene que ver un ciudadano? Perdón. Pero ¿qué tiene que ver un ciudadano de Kiev, esta señora profesora, con la venganza de los rusos respecto a los ucranianos, o los ucranianos, al revés. o de los ucranianos con los rusos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tiene que ver la pobre señora de Kiev? ¿Por qué Putin puede arrogarse el derecho de él invadir otro país y decidir sobre su destino cuando desde el año 91 este país decidió ser un país independiente reconocido por toda la comunidad internacional? ¿Te lo contesto? No hay forma. Yo entiendo lo de la Rus de Kiev, entiendo lo de la cristianización de los eslavos, los mongoles, no los bárbaros, bueno, bárbaros para los rusos, para los eslavos, que es
son derrotados por los moscovitas, después los zares, etcétera, etcétera, lo entiendo. Pero si hay un pueblo que hace ya 40 años, 30 años quiere ser independiente, no hay líder autócrata de ningún tipo que pueda decidir sobre ellos. A ver, es buena, Bueno, es buena la pregunta. ¿Me permitís Sí, que sí, conteste sí, eso, sí, sí, chiquito? No tenés que matarlos durante 10 años, desde el 2014 a el 2022, como mataron 15.000 rusohablantes en el Donbass. Hubo una guerra ahí, los separatistas, los organismos de las Naciones ucranianos, Unidas, absolutamente bancados por Putin. Absolutamente a ver, bancados por los Putin. organismos de con las Naciones armas, Unidas tropas, demuestran el genocidio en el Donbass. tropas, dinero de Putin, la ocupación de Crimea. No, eso es posterior. Bueno, ¿no? pero digo... Perdón, me parece que está buenísima la discusión para que lo podamos entender, ¿sí? Digo, en el medio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué culpa tiene los que están abajo en el refugio que quizá no tienen esa sed de venganza, como decís vos? ¿Por qué entonces, digo, no fueron directamente contra estos grupos neonazis? Porque los grupos neonazis fueron incorporados al Estado. Son parte de las Fuerzas Armadas. No puede decirse que el gobierno de Zelensky, un descendiente de judíos, sea nazi. Eso es una ridiculez de la propaganda oficial rusa. Absolutamente ridículo. Es perfectamente hasta burlesco decir que el gobierno de Zelensky sea nazi y que Putin viene a desnazificar Ucrania. Sin duda que Putin quiere desnazificar Ucrania, lo está logrando y lo va a lograr. Y te digo una cosa, yo también soy judío, así que con eso no me corren a mí, digamos. No te quiero correr. Ucrania, el oeste de Ucrania fue colaboracionista de los nazis. Y desde el 2014, todos los grupos neonazis, que son 14 batallones, han sido incorporados al Estado. Y te digo más, Zelensky hace un año nombró como héroe nacional a Stepan Bandera, uno de los responsables del genocidio de 1,5 millones de judíos, escúchame bien. Sí, lo conozco 1,5 bien millones de judíos ucranianos. De los judíos ucranianos. Stepan Bandera era el jefe de la organización nazi de los ucranianos. Ahora, ese señor fue nombrado por Zelensky, ahora héroe nacional. ¿Justifica que los rusos estén bombardeando un país entero? Yo no estoy justificando la guerra. Que los rusos estén bombardeando un país entero. Estoy justificando. Lo que digo es, si vos a un ruso le mostrás la esvástica, los rusos perdieron 28 millones. Yo lo sé, pero esa es la propaganda de Putin para poder yo no hago ninguna propaganda, yo te digo. Prácticamente sin elecciones. ¿Me dejás terminar? Yo lo que te digo es, a un ruso, la mitad de los 60 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial eran soviéticos, ¿sí? 28 millones, ¿sí? Vos enfrente de Rusia decile a un ruso, acá tenés una esvástica, tiro los monumentos de los que pelearon contra los nazis, pongo el monumento de Stepan Bandera, nombro todas las calles de Kiev con esos nazis y encima te digo, acá va a venir la OTAN y voy a tener a 5 minutos de Moscú. Ahora, vamos a la historia. Decile a un ruso eso. Vamos a la historia. El resentimiento ruso puede venir, como bien lo señalás vos, desde ese momento. También viene porque los rusos, como cabeza de la Unión Soviética, eligieron una ideología fracasada que implotó en el año 89 en Alemania Oriental, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, y sigue la lista. Y lamentablemente perdieron la Guerra Fría los rusos. Como cabeza de la Unión Soviética. Perdieron la Guerra Fría, los ucranianos quisieron seguir su vida y ahora todos los pueblos que eran de la cortina de hierro están bastante felices de haberse subido al tren de la Europa democrática y capitalista. Sí. Están bastante felices todos, los polacos, ni qué hablar los bálticos, los ucranianos eran los más parecidos a los rusos y no vaya a ser que un pueblo parecido a los rusos pueda tener con democracia y capitalismo un buen porvenir. Ese es un ejemplo muy malo para los rusos. Mirá, líderes, por ejemplo, de la Unión Soviética fue un ucraniano. No, sí lo sé. Y Stalin, que era georgiano, si querés. Por eso, pero estoy hablando de Ucrania. Perdón, esperen porque me está llamando mi vieja la otra vez. Dice, yo hasta ahora entendí todo perfecto, pero vamos a tratar de bajarlo un poquito a tierra. Dale. Porque hay tanta información que se tira que uno a veces se pierde, incluyéndome a mí. No le voy a echar la culpa a mi vieja. Más allá de las cuestiones excusas que pueda poner cada uno de los dos lados para ver si ataca o no ataca, ¿sí? Por eso yo te pregunté la primera pregunta, y estaba dirigida por ahí a los dos, si está desquiciado o lo desquiciaron, y si ese desquicio se justifica, ¿sí? Ahí voy un poquito a los dos lados, para semejante barbarie. Yo te digo, mirá, en Estados Unidos
hace 4 años nombraron como criminal y presentaron una denuncia en el Tribunal de la Haya para Nicolás Maduro. Sí. Criminal por las represiones que hubo. Ahora Sí. se juntan 3 años, 4 después, porque necesitan el petróleo, y ya no es un criminal de guerra, sino que es un socio. Es una y historia hoy- que se viene repitiendo y hoy- hace largo y hoy, tiempo. en el día de hoy, incluyendo exactamente. a Chávez también. Efectivamente. Es decir, que eso de desquiciado, de loco, son desquiciados mientras son funcionales. Uno de los grandes vencedores ya de esta guerra, el que hizo el más grande negocio, se llama Estados Unidos. ¿Por qué? Logró venderle a Europa 40% más caro el gas de lo que se vendía, de lo que se lo vende Rusia. En la Qué cuestión- mal negocio hizo Putin, entonces. En la cuestión. Sí, claro que sí. Perdón, Qué- perdón. Qué En mal la cuestión- estratega es Putin, no, entonces. En la porque cuestión. vos- Le dio servido a Estados Esperen, Unidos. esperen. En las teorías conspirativas que tanto A eso iba, a la teoría conspirativa. Sí, a ver. son frecuentes en las redes sociales. Todo el mundo habla de la desnazificación y que los medios hegemónicos que somos nosotros, impulsados o dirigidos por la BBC de Londres, yo ni la veo a la BBC de Londres. Sí, pero pasamos un uniforme Bueno, y recién, ¿eh? pasamos, vos sos, Gonzalito, vos sos el de los medios hegemónicos planetarios. A vos te manda Biden. Sí. Según esa teoría, Putin es el salvador de la Tierra que viene a revalorizar los valores. Vos coincidís seguramente con la extrema derecha europea que lo Yo- alaba a Putin. De ninguna manera. Pero sí, Bueno, pero casualmente vos- coinciden ¿Vos me estás ustedes. preguntando o me estás imponiendo Bueno, una estás respuesta? Yo coincidiendo. no coincido Sin con la extrema saberlo, estás derecha coincidiendo. de ningún lado. Bueno, sin saberlo estás coincidiendo. No, estás equivocado. Sí, estás coincidiendo Bueno, no, en el respaldo a Putin ¿cómo y decir? a la No. legalidad y a las justificaciones Pero yo no estoy del ataque de justificando, Putin a yo te Ucrania. estoy historizando el conflicto. Bueno, está bien, Y no pero se entiende. ponelo- Vamos a ponelo hacerlo donde quieras a más la historia. fácil. Vamos a hacerlo en lenguaje argentino y vamos a bajarlo de tierra. Mira, Perdón, ¿vieron las imágenes de Mariupol? Tenemos imágenes de Mariupol, cómo quedó, a partir de este conflicto que están manifestando, cómo quedó completamente destruida una ciudad. Ustedes están acá El debatiendo. bombardeo del teatro. Pero realmente Pero lo voy que a a- mí nos deja de sorprender sí. cuando vemos estas imágenes que tenemos de Mariupol completamente destruidas. Fíjense, miren esto. Ustedes Sí, de están los debatiendo, chicos, ¿no? De los discutiendo chicos, de sobre la un gente conflicto inocente. bélico. Miren Sí. eso. Pero, No quedó absolutamente perdón, nada. pero nada está bien lo de que nada. está bien lo que decís. Pero hablamos y yo no de quería nazificar, hablamos de dejar la derecha, Las hablamos bombas de son rusas, Putin. no son Miren ucranianas. eso. Miren esa ciudad. Las bombas son Pero que va a rusas. tardar años Los en generales son reconstruirse. rusos los que Chicos, ordenan esto. Está perfecto la aclaración y arranqué el programa diciendo no nos olvidemos de la gente que está bajo tierra y se esconde para que un misil no le caiga en la cabeza. Lo primero que dije arrancando el programa. Pero por otro lado, tampoco quiero, ¿sí?, que sea acá Jorge atacado, porque, y acaba la pregunta, Bueno, ¿sí? Para perdón, aclararlo. perdón. No, pero no digo ok. de parte tuya, sino quizás de la gente que está ahí del otro lado. Y la pregunta es esta. ¿Estás avalando o no el accionar Nunca de se Putin puede más avalar- allá de historizar como vos estás diciendo? nunca se puede avalar una guerra. La guerra es el fracaso de la política y la diplomacia. Pero vos, Está clarísimo. vos entendés que con tu explicación... No, yo lo que trato es que se entienda. Vos entendés, bueno, por eso. Vos entendés que con tu explicación se puede interpretar del otro lado que de alguna u otra manera se justifica el ataque de Putin a Rusia, en esta medida, digo. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué no fue directamente contra los grupos neonazis? Vos me decís, porque el gobierno los incorporó como parte de... Son las Fuerzas Armadas Sí. de cosas. O sea, si Sí. vos querías contra las Fuerzas Armadas de otro país, vas contra las Fuerzas Armadas. Entonces, Sí, pero me imagino que con cuestiones de inteligencia, a ver, lo hemos visto en películas, ¿no? Directamente no necesitas atacar a todo un país o toda una ciudad entera, teniendo en cuenta que... no, bueno, yo la a ver, verdad que... sabés más o menos que esos 40 grupos están ubicados en diferentes La lugares, ¿no? planificación estratégica No, pero, de la, perdón, si Putin pudiera- invasión. Si Putin pudiera, ojalá no pueda, pero si pudiera, él ya tiene el antecedente de su intervención en la guerra civil siria, apoyando al dictador más atroz de la historia de ese país, al Assad. Es decir, y lo hizo con todas las técnicas que ahora está aplicando en Ucrania. Sí, igual yo hablamos ya a gran de la escala. rusofobia, Sí. hemos hablado ya en este programa A en gran varias escala. oportunidades. Yo también lo escucho al BAM y realmente me parece importante que esté acá presente y que se genere este debate. No, a y mí esta me parece discusión, importante que lo porque puedas tenemos explicar. la mitad, o sea, de una realidad Sí. que históricamente, inclusive en nuestra educación, hemos mamado, es decir, desde el inicio de
de lo que es nuestra existencia, nos han contado una parte de la historia, con lo cual, escuchándolo al Maun, creo que nos abre un poco la cabeza también, para quienes tuvimos oportunidad inclusive de visitar Rusia y conocer un poco su idiosincrasia, conocer a su ciudadanía, ver lo que están atravesando también del otro lado, es decir, no es el malo de la película. No, Rusia es un país impresionante, grandioso. Vamos a la historia. Los rusos se sienten ellos los baluartes, y Putin con su alianza con la Iglesia Ortodoxa, vos sabés que sienten que Roma fue conquistada por los bárbaros, Sí. Constantinopla, la segunda Roma, por los turcos, y ellos con la fe ortodoxa son la tercera Roma. De ahí vienen las cúpulas en forma de cebolla que ellos tienen porque son bizantinas. Ellos sienten que son Roma. Sí, Ahora, su emperador, ¿sabes cómo se llamaba? Dicho, Zar, sí, que Zar, significa sí, César. Sí. Significa César. Exactamente Entonces, lo mismo. ellos creen ser los salvadores. Bueno, cuando se europeizaron, con Catalina y con Pedro el Grande, fueron los campeones del europeísmo. San Petersburgo es la más clara demostración Sí, ni hablar. de que se europeizaron al mango, o el teatro, el ballet, la música. Yo tuve- En todas partes hay rusos, la ciencia. Más allá Rusia es un país impresionante. de El esto caso, que- el caso de Natalia Oreiro, por ejemplo, que acaba de Bueno, recibir la gobernada, ciudadanía rusa, pero- es una mujer Pero de- uruguaya que decidió... Termino con esto. Sí. Rusia y los rusos son bárbaros, pero está gobernado por un señor de la KGB que está hace unos años en el poder, estaba un poquito flojo y no le venían mal este tipo de guerra. La viene preparando hace un montón esta guerra. Ahora- Yo Hace tengo un una montón que se viene consulta. preparando. Sí, a ver, dale. Los rusos, pero hablamos de los civiles ucranianos. ¿Los civiles rusos están a favor de esta guerra si es tan histórica como vos decís o lo están condenando? Porque tengo Los entendido datos que lo que- condenaban bastante. Te que hay contesto. Los funcionarios datos que renunciaron. provee Estados Unidos dicen que entre el 70 y 80% de la ciudadanía rusa apoya la intervención militar especial en Ucrania. ¿Por qué? Porque vienen viendo por la tele desde hace 10 años el asesinato de rusohablantes, la prohibición del idioma ruso, la prohibición de la Iglesia Ortodoxa rusa, y obviamente la supresión de los héroes ucranianos que habían peleado contra los nazis, y en su lugar que se erijan los monumentos de los nazis. Llamalo invasión, no lo llames como lo llama Putin, a esta masacre que está haciendo Putin en Ucrania, por favor. Disculpame. Llamalo invasión. Déjame a mí que Bueno, decida pero cómo lo llamo. pongámosle a las cosas su nombre. No, bueno, es está una bien. operación especial, no, un eufemismo para ocultar la palabra invasión Está bien. carnicera de un país a un país vecino. Está bien. Jorge, muchas gracias por No, haber por venido. El programa que viene, si querés, para usar la misma cantidad de tiempo, me encantaría que vuelvas, ¿eh? Rosales, me encantaría que vuelvas programa que viene. A Bueno, todos cómo no. me encantaría que vuelvas. Si querés, porque nos damos las manos con el Es gobierno. interesante el debate. este tipo de discusiones, y no voy a decir discusiones, ese tipo de debate me parece que sirve, como decía Balbito, también para abrir un poquito la cabeza. Del otro lado pueden estar escuchando ustedes y tomar sus propias conclusiones, ¿sí? Es información de un lado, información del otro. Con respeto me parece que se puede llegar a buen puerto, como se dice comúnmente. Bueno, nos volvemos.